Vamos a continuar el análisis de esta variante muro de piedra dentro de la defensa holandesa con la jugada moderna alfil d6, el desarrollo del alfil, que en el trabajo anterior habíamos dicho que era una casilla más activa que 7, como se jugaba antiguamente. Vamos a comenzar tratando una variante de parte de las blancas, que de alguna manera es una variante crítica porque es por la cual antes se consideraba que este desarrollo del alfil por la casilla D6 era inexacto, que convenía hacerlo por E7. Se trata del movimiento alfil F4. Las negras ahora hacen bien en cambiar. Y entonces, en esta posición, anteriormente se consideraba que las blancas tenían ventaja porque conseguían el cambio en principio favorable del alfil de casillas negras, que como explicamos en otro trabajo, es una buena pieza para las negras porque, entre otras cosas, sirve para luchar por el control de la debilitada casilla de 5. Además de eso, las blancas consiguen reforzar dicha casilla llevando un peón lateral hacia el centro, lo cual suele ser recomendable. No obstante, la práctica demostró que ni una cosa ni la otra. Es decir, la estructura de peones de blanco está, digamos, se ha estropeado un poco y no es tan buena. Estos peones doblados no son tan buenos porque muchas veces el rey de las blancas se encuentra sin el refugio natural que son sus peones, y además porque muchas veces este peón en F4 facilita a las negras una ruptura con el avance del peón a G5, que es un avance típico en el medio juego de las negras en el sistema muro de piedra. Y por otro lado, si bien las blancas cambian su alfil de casillas negras, que en principio sería un cambio favorable para ellas, por el alfil de casillas negras del bando negro, los alfiles que quedan en el tablero, se ha demostrado de que el alfil de C8 no es inferior al alfil de G2, y muchas veces las negras pueden activar esta pieza, sobre todo si consiguen la diagonal H5 de 1, y el alfil de las negras no es inferior en nada al de las blancas, que si bien digamos tiene en principio más movilidad o más libertad de movimientos, también está chocando contra el peón de D5, que es muy difícil un punto muy difícil de minar para las blancas, y entonces también es una pieza un poco torpe, a pesar de que sus peones no se encuentran fijos en casillas blancas, como es el caso de las negras, ¿no? Si vemos esta posición desde un punto de vista clásico, las negras tienen un alfil malo porque el alfil está situado en el mismo color que sus peones fijos, pero en la práctica se demuestra que esto no es tan así, y así lo vamos a comprobar a través del estudio de algunos ejemplos, ¿sí? Bueno, en este punto las blancas tienen varias continuaciones. Pueden desarrollar el caballo a la casilla D2 o C3. Generalmente es mejor D2 porque está, como dijimos, más cerca de E5. Y también pueden jugar el movimiento E3 o incluso saltar inmediatamente caballo E5, como es el caso de la partida principal que vamos a ver. De parte de las negras también tienen varios planes satisfactorios. Uno de los planes muy interesantes es optar por el desarrollo del alfil por el fianchetto con B6 y alfil B7. Y otro plan interesante es inmediatamente para pasar el alfil hacia la casilla H5 y después desarrollar el caballo a D7. Sin embargo, se ha comprobado que la manera más sencilla para las negras para solucionar sus problemas es mediante, en principio, el cambio de piezas,
jugando el caballo a E4 para en algún momento cambiarlo por el caballo blanco de B1 y también buscar el cambio del caballo de B8 por el caballo de F3 cuando este caballo salte a la casilla E5. Entonces, tras estos cambios veremos que se modifica la estructura de peones, ya que ambos bandos pueden retomar N4 o N5 con peones tras estos cambios. Pero veremos que siempre queda, bueno, muchas veces queda una lucha de el alfil del blanco contra el alfil de las negras, que son las dos piezas que suelen sobrevivir a estos cambios, y donde el alfil de las negras no es inferior al alfil blanco y consigue activarse y conseguir una buena posición e incluso, según mi opinión, cierta iniciativa. Vamos a estudiar un poco estas continuaciones ahora. Vamos a examinar E3, que es la jugada más hecha en esta posición. Es una jugada flexible porque suele tener la idea de esperar a ver qué desarrollo emplean las negras para ver por dónde vamos a desarrollar el caballo de B1, si por C3 o por D2. Es decir, por ejemplo, si las negras optan por el plan del traslado del alfil a la casilla H5, entonces las blancas suelen hacer esta jugada molesta y el peón de B7 no tiene una defensa cómoda. Las negras no tienen mejor jugada que dama B6 y entonces el caballo de la blanca se encuentra más activo en la casilla C3. Y tras alfil E8, las blancas han probado varias jugadas. No está claro de que consigan una ventaja, pero en todo caso yo de negra recomiendo evitar esta posición. Aquí las blancas pueden buscar el cambio de damas y buscar después la casilla C5 para su caballo, que también puede ser una casilla de paso para aumentar el control de E5, o bien también pueden optar por las jugadas de dama C2 o dama A3 y la dama en B6 se encuentra descolocada. Nosotros vamos a examinar la jugada caballo E4, que a mí me parece la más sencilla para conseguir la igualdad. No obstante, las negras pueden hacer también este movimiento tras las jugadas previas dama E7 o caballo BD7, y muchas veces las partidas transponen y podemos encontrar que en algunas comienza con una jugada y luego realizan caballo E4 y llegamos a la misma posición. Vamos a estudiar caballo E4 nosotros y ahora vamos a ver los movimientos de las blancas. Caballo D2 o caballo C3. En el caso del caballo C3 vamos a examinar el transcurso de esta partida. Las negras simplemente caballo D7, sin temor al cambio en E4, como veremos más adelante. Entonces, en este ejemplo veremos qué pasa si las blancas no cambian en E4 o no juegan caballo E5 tampoco, a lo cual el negro cambiaría en E5 inmediatamente, ¿sí? Y hacen jugadas útiles. ¿Cómo podrían ser estas? Estamos viendo aquí, estamos siguiendo una partida rápida entre Beliavsky y Rachabov, es decir, dos jugadores de primer nivel. Entonces, aquí a las negras se le están agotando las jugadas útiles. No quieren cambiar en C3 inmediatamente porque las blancas podrían retomar con el peón y entonces reforzar su posición central y después del cambio en D5 avanzar el peón a C4, ¿sí? Tampoco quieren jugar el movimiento caballo de F6 porque las blancas podrían saltar a E5 y entonces no tendríamos el cambio inmediato de estas piezas. Aquí las negras tienen dos jugadas de espera útiles. Una es rey H8, que es una jugada típica en esta posición, y la otra, y mejor, torre F6. Y aquí tenemos
aquí se hace evidente uno de los inconvenientes de las blancas al tener esta estructura de peones, que es que el rey de G1 está ciertamente un poco débil y tras torre H6 las negras empiezan a conseguir cierta posición de ataque y pueden soñar con el pasaje de la dama a la casilla H4 en algún momento o quizás H5. Aquí las blancas cambiaron en D5, lo cual no fue una jugada recomendable, y saltaron a E5 con idea de que si las negras cambiaran, que podría ser una jugada también bastante buena, entonces las blancas podrían retomar con un peón y conseguir un peón pasado y defendido. Pero las negras siguieron torre H6 con idea de dama H4 y F3, jugada que suele estar en el plan de las blancas. Aquí las negras podían forzar el empate con este movimiento, y tras el jaque, el rey de las blancas no tiene nada mejor que volver a G1, ya que avanzar a F3 sería muy malo porque las negras podrían capturar en E4 recuperando material y con un fuerte ataque. Entonces tendrían que volver a G1 y tendríamos tablas nuevamente con dama H2 jaque, pero la posición del negro en este caso es algo superior, entonces correctamente Rajapov cambió en C3, las blancas capturan con peón y dama H4 inmediatamente, lo que fuerza a alfil H1. Y ahora está muy claro cuál de los dos alfiles es mejor. Tenemos el alfil en H1, según los cánones clásicos, una pieza buena, ya que los peones del negro se encuentran en blancas y los peones blancos en negras. No obstante, es un alfil muy pasivo. Y las negras, tras este cambio, vamos a ver que activan esta pieza. Sería muy malo capturar ahora con peón F debido a esta continuación, y vemos que el alfil entra en juego directamente atacando. Entonces las blancas capturaron con este peón y podemos concluir ahora que las negras tienen una clara ventaja, ya que su alfil es superior al blanco, y en los siguientes movimientos pueden preparar gradualmente el avance con la ruptura G5 y atacar a través de la columna G. Vamos a ver otro ejemplo donde en lugar de caballo C3 las blancas eligen caballo D2. Entonces aquí las negras juegan caballo D7 y en este ejemplo las blancas cambiaron en E4. En caso de caballo E5 las negras cambiarían inmediatamente y luego pasarían su alfil a H5 o a G6, donde también puede estar muy bien ubicado. Entonces caballo D2, este es un plan estándar también en el muro de piedra. Las blancas buscan F3 y consiguen de esta manera una estructura de peones favorables, ya que tras el cambio el peón de E6 puede ser débil, pero en este caso, tras este cambio, en principio nuevamente parecería que las blancas tienen ventaja, pero nada más lejos de la realidad. Vamos a ver, dama E7, que es una jugada que casi siempre hacen las negras en algún momento, y ahora comienzan con el plan del traslado del alfil a la casilla H5, y nuevamente el alfil de las negras es superior al alfil blanco y las negras tienen la iniciativa aquí. Vamos a ver el transcurso de esta partida entre Astrom y un especialista con piezas negras de esta variante que es Ulibin. Tanto Ulibin como Gleiserov han demostrado que esta posición es está como mínimo equilibrada y quizás algo superior para las negras. Alfil F3, evitando la entrada del alfil. Y ahora otra buena jugada de las negras, caballo D7.
Y tras el cambio de caballos, el alfil de las negras consigue la casilla G6 y una excelente diagonal para operar. Y nuevamente las negras tienen la iniciativa. Y en este ejemplo, tras A6, las blancas debieron tratar de trabar la posición con B6 e intentar luchar por las tablas, pero jugaron peón por C6 como para mantener algo de juego en el ala de dama, ya que en el flanco de rey no pueden hacer gran cosa. Y fijaron lo que sería una debilidad, pero gracias a la fuerza del alfil de las negras que controla la casilla B1, las negras se hicieron dueñas de la columna abierta, tomaron la iniciativa y más adelante ganaron la partida. Vamos a ver otro ejemplo y veremos que este sistema no solo es perfectamente aceptable para las negras, sino que además bastante sencillo de jugar, y ese es el porqué de que actualmente ningún jugador de élite, digamos, emplea esta variante con blancas, aunque sí se puede ver en la práctica de abiertos con cierta frecuencia. Los jugadores más fuertes ya prefieren otros sistemas. Este ya está, las negras le han encontrado el antídoto. Nuevamente caballo E4 en este caso. Y aquí jugaron dama C2. Y las negras pueden cambiar en E5, pero esta jugada es más precisa, con las mismas ideas de una partida anterior de Beliavsky. Y nuevamente tenemos la iniciativa de parte de las negras. Vemos que es una característica del muro de piedra no apresurarse con el desarrollo del alfil de C8. ¿Sí? Esta pieza de momento está bien en C8. No es como otras aperturas donde debemos primero mover todas las piezas y después iniciar acciones activas. Aquí las negras pueden empezar a crear amenazas y más adelante se encargan del desarrollo de las piezas en el flanco de dama. Tras este cambio, las negras cambiaron en la casilla de 5 y ahora están en perfectas condiciones de comenzar la maniobra del alfil que comentamos anteriormente, alfil de 7, buscando una buena diagonal. Y tras estos cambios nuevamente podemos concluir que las negras tienen la iniciativa, ya que no solo están atacando la posición del rey blanco y también el peón de F4 es un objetivo, además de la ruptura típica con el avance del peón de G5, sino que lo más importante, estamos preparando traer este alfil a la casilla H5 o bien a la casilla E4 donde podría ser letal. ¿Sí? Vamos por último a examinar otra de las jugadas que más se ha realizado con blancas, que es inmediatamente el salto de el caballo a E5. Entonces aquí, en principio, podemos directamente, digamos, plantear esa posibilidad de cambiar el caballo en cualquier movimiento. E3 y caballo E4, la jugada que nosotros ya conocemos, que es la más precisa. Vamos a ver dos ejemplos aquí. Este me parece especialmente interesante porque vemos que las blancas están evitando el desarrollo del caballo en B1 y como dijimos, las negras tienen, bueno, esta jugada útil, nuevamente esperando que las blancas desarrollen el caballo de, si es a D2 para cambiar caballo por E5 y caballo por D2, o si es a C3 para inmediatamente jugar torre F6 y tomar la iniciativa. Aquí las blancas jugaron F3, que es otro movimiento típico. Para esto no han desarrollado el caballo en anteriores movimientos.
Y vamos a ver el desarrollo de esta partida porque creo que es muy interesante. Las negras juegan el caballo a D6, con lo cual comienzan a ejercer presión sobre el punto C4 y están preparando el cambio en E5 seguido de la captura en C4. Vale, entonces tenemos esta posición. Nuevamente, si hacemos un análisis muy superficial, nos podría parecer que las blancas lo están haciendo bien porque han conquistado mucho espacio y las piezas del negro parece que no tienen perspectivas. No obstante, tras este cambio típico, las blancas deben retomar con peón F, de lo contrario estarían perdiendo el peón de C5. Y tras una sola jugada buena de parte de las negras, toda su posición rebosa armonía. ¿Por qué? Si las blancas... Vamos a ver. En principio se consiguen algunas casillas para las piezas. Por ejemplo, F5 puede ser una excelente casilla para el caballo de las negras. Y por otro lado se abre una diagonal que más adelante puede ser utilizada por el alfil de C8. En caso de peón por F4, las negras en unos pocos movimientos podrían capturar ese peón, por ejemplo con caballo H8 y dama H4, seguido de la captura del peón o bien de primero estos movimientos preparatorios como alfil de 7 y doblarse con las torres en la columna F. ¿Sí? Y nuevamente el alfil de G2 de las blancas, que suele ser el alfil bueno, en este caso es una pieza bastante torpe.